Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Oye, ¿estás muerto o no? Si no, levántate ya. Una voz extremadamente impaciente perforó abruptamente los oídos de Shinichi, irritándole los nervios. Aunque su conciencia aún estaba confusa, la frente de Shinichi se frunció ligeramente. ¿Aún no te levantas? Bofetada. 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 Los ojos heterocromáticos de color melocotón y verde esmeralda se abrieron de golpe y la imagen del techo de una cabaña de madera llenó inmediatamente la visión de Shinichi. Pero no había tiempo para observar lo que lo rodeaba. El dolor abrasador en su rostro lo llevó a la ira. Luchando por ponerse de pie, se abalanzó sobre la figura que tenía delante. Bastardo. El repentino arrebato de Shinichi tomó al demonio marcial con la guardia baja. Sin embargo, sus reflejos eran ultra rápidos y, dado el estado debilitado de Shinichi, el demonio simplemente lo esquivó antes de empujarlo hacia atrás con un empujón casual. Shinichi tropezó y cayó al suelo. Por fin despierto. Al menos la sangre de Shinichi no se desperdició. La mirada del demonio marcial se complicó al observar el resurgimiento de Shinichi. Dejó a un lado el frasco de vidrio ahora vacío que tenía en la mano, luego desenganchó un espejo plateado de su cintura y se lo arrojó hacia Shinichi. Es una cosita muy útil. Pero como eres un novato, no puedo robármela sin más. La próxima vez, atraparé un par de demonios con artes demoníacas de sangre espaciales y las probaré yo mismo, dijo el demonio marcial. Shinichi ni siquiera se miró al espejo. Sus ojos ardían de furia mientras miraba al demonio con los dientes apretados. Si no fuera por su estado de grave debilitamiento, habría activado su furia sangrienta y habría hecho trizas a ese bastardo, que lo había abofeteado quién sabe cuántas veces. Al reconocer la rabia en los ojos de Shinichi y plenamente consciente de lo que había hecho, el demonio marcial sintió una punzada de culpa. Después de todo, había disfrutado muchísimo al abofetearlo antes. Shinichi se parecía demasiado a Shunichi Moriki y el demonio marcial siempre había querido tener la oportunidad de enseñarle una lección a ese hombre distante y arrogante. Así que se había dejado llevar un poco. Sacudiendo los recuerdos del pasado, el demonio se aclaró la garganta torpemente antes de hablar en un tono más serio. Ejem. Chico, ahora que estás despierto, ven conmigo. Hay alguien que te ha estado esperando. Shinichi logró ponerse de pie nuevamente, aunque sus pasos eran inestables. Aún así, podía seguir el ritmo del demonio marcial. El demonio empujó la puerta. Bajo la fría luz de la luna, un vasto patio se extendía ante ellos. Exquisitas esculturas y estatuas adornaban un estanque, junto al cual se alzaba un floreciente árbol de durazno, cuyas hojas verdes se mecían suavemente con la brisa nocturna. Llamativo. Shinichi ignoró las esculturas ornamentadas, pero el vibrante melocotonero junto al estanque le infundió una sensación de confort. Su respiración forestal se activó instintivamente y débiles corrientes de vitalidad comenzaron a sanar su cuerpo debilitado. Al notar la condición de Shinichi con el rabillo del ojo, el demonio marcial asintió levemente en señal de aprobación. Pase lo que pase, Shunichi había dejado un sucesor digno. Shinichi siguió al demonio marcial, todavía irritado y sin idea de con quién se encontrarían. Sin embargo, el demonio no mostraba hostilidad y durante su estado de confusión anterior, Shinichi había vislumbrado una vez más a Shunichi Moriki, el antepasado de la familia Moriki. Una voz pareció susurrarle. El demonio marcial no era su enemigo. Pronto, el demonio marcial condujo a Shinichi por un camino sinuoso hasta una casa. El demonio marcial dio un paso adelante y llamó a la puerta. Shokyu, el niño está aquí. Entra, llamó una voz suave desde detrás de la puerta de madera. Sin ceremonia alguna, el demonio marcial abrió la puerta de una patada y entró. Shinichi dudó afuera por un momento, mirando su bata de hospital antes de finalmente decidir entrar. La habitación estaba tenuemente iluminada, con solo un tenue resplandor amarillo proveniente de una bombilla débil, apenas suficiente para distinguir los muebles. Los estantes cubrían las paredes, llenos de frascos y botellas que emitían aromas medicinales de distinta intensidad. En otra mesa había una serie de instrumentos científicos de aspecto sofisticado. Microscopios, pequeños crisoles y similares. Prolijamente apilados junto a ellos había numerosos libros y cuadernos de aspecto antiguo y de varios colores. La configuración le recordó a Shinichi a la demonio Tamayo, a quien había conocido en Asakusa. Su lugar tenía una disposición similar. Frente a Shinichi había una mesa baja, sobre la que había una figura encorvada que garabateaba furiosamente. El demonio marcial caminó directamente hacia la persona y golpeó la mesa con impaciencia. Oye. Shokyu. Está aquí. ¿Eh? Guay.
Disculpa, se me ocurrió una idea repentina. Qué grosero de mi parte. Dijo Shokyu con tono arrepentido, dejando el bolígrafo y mirando a Shinichi. Shinichi ahora podía ver claramente a Shokyu, vestido con un sencillo traje de chaleco, con cabello negro ligeramente rizado y gafas con montura dorada colocadas sobre la nariz, emitiendo un aire de erudito. Pero los colmillos que sobresalían de sus labios y las afiladas garras negras en sus manos dejaban claro. Este hombre también era un demonio. Pero lo que más sorprendió a Shinichi no fue eso, sino la cara de Shokyu. Esa cara me resultaba demasiado familiar. Shinichi jamás la olvidaría. Los ojos carmesí del templo en ruinas habían dejado una impresión demasiado profunda en él. Musan. Instintivamente, Shinichi llevó la mano a su cintura, pero no logró agarrar nada. Todavía llevaba puesta su bata de hospital. Incluso sin su espada Nichirin, su cuerpo reaccionó. La fina sangre de demonio en sus venas hirvió una vez más. Su ojo derecho se volvió carmesí, sus colmillos se alargaron, sus garras se extendieron y sus músculos se tensaron, listo para una pelea. Shokyu, que tenía un extraño parecido con Musan, se levantó rápidamente, agitando las manos en pánico. No me malinterpretes. Shinichi-san, no soy Musan. Me llamo Shokyu. Solo me parezco un poco a él, por favor, cálmate. PFFT, el demonio marcial que había estado observando la escena desarrollarse, no pudo evitar reír. Todo esto era muy similar a lo que había sucedido hacía más de 400 años. En ese entonces, Shunichi Moriki inmediatamente sacó su espada Nichirin y la presionó contra el cuello de Shokyu. TSK, qué nostalgia. Shunichi, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué preferirías morir antes que dejar que Musan consiguiera? Un leve rastro de recuerdo brilló en los ojos dorados del demonio marcial mientras murmuraba suavemente. Mientras tanto, Shokyu intentó desesperadamente convencer a Shinichi de que realmente no era Musan, solo un doble. Después de mucho suplicar, Shinichi finalmente relajó su postura de batalla. Dejándose caer al suelo, Shinichi se quedó mirando a los dos demonios que tenía delante. En el fondo, comprendió que su escape de Uppermont Douma se debió en gran medida a ellos. Sin embargo, el rostro de Shinichi mostraba poca gratitud. ¿Quién sabía qué buscaban realmente estos dos demonios? Después de un rato, fue Shokyu quien rompió el silencio con una suave pregunta. Shinichi-san, ¿sabes cuánto tiempo has estado inconsciente? ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿3 días? No. 3 meses completos. En la habitación tenuemente iluminada, Douma, vestido con las túnicas del líder del culto del paraíso eterno, estaba sentado obedientemente como un niño bien educado, su leve sonrisa aún persistía en su rostro. El culto al paraíso eterno, aunque pequeño en número de seguidores, tenía 3 ubicaciones, con sus miembros dispersos en ellas. No hace mucho tiempo, la sucursal de Osaka del culto fue destruida después de una batalla, lo que obligó a Douma a trasladarse a la sucursal actual de Saitama. Para él, no había ninguna diferencia. Era simplemente un cambio de escenario donde podía seguir escuchando las tontas oraciones de sus igualmente tontos devotos. Sin embargo, la figura que se encontraba frente a Douma en ese momento no era la de uno de esos seguidores incomprensibles e idiotas. En cambio, era una silueta nítida e imponente. Un chaleco estampado, un sombrero de copa blanco, pantalones bien planchados y cabello negro ligeramente rizado. ¿Dices que hay 2 demonios desconocidos? ¿Con una fuerza comparable a la de las lunas superiores? Una voz fría e indiferente resonó mientras un aura abrumadoramente aterradora se acumulaba lentamente en la habitación en penumbra. Sin embargo, Douma parecía no verse afectada en absoluto por la presión sofocante. En cambio, su cuerpo comenzó a balancearse ligeramente con alegría. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vi a Musan-sama. Sigue tan magnífico como siempre, pensó Douma para sí mismo. Al mismo tiempo habló en un tono juguetón. Así es, uno de los demonios incluso se convirtió en Asila del cuerpo de cazadores de demonios. Originalmente planeé capturar a esta criatura peculiar y presentársela, Musan-sama, pero entonces apareció de repente otro demonio extraño bastante poderoso, también, casi a la par de Akasa con el amanecer acercándose, no tuve más remedio que retirarme con pesar. Mientras hablaba, Douma se agachó aún más, sonriendo. Soy tan inútil, por favor, castígueme, Musan-sama. Incluso podrías cortarme la cabeza si quieres, silbido. La figura frente a él se giró rápidamente, revelando pupilas verticales de color carmesí que se parecían a las del señor oscuro más temible. Un aura de terror, suficiente para hacer temblar a cualquier demonio, irradiaba desde todo su ser.
Su rostro frío solo contenía escarcha profunda y su mirada, mirando hacia todos los seres vivos, era como si fueran meras formas de vida inferiores. ¿Tu cabeza? ¿Acaso la necesito? La voz de Musan Kibutsuji era gélida, con una mirada de desdén en sus ojos mientras miraba a Douma. Nunca le había gustado el comportamiento de Douma, ni sus emociones vacías. /oblicua. Apenas hubo hablado, varios zarcillos carnosos brotaron del cuerpo de Musan, arremetiendo como rayos hacia Douma. Naturalmente, Douma se dio cuenta de esto, pero permaneció inmóvil, permitiendo que los zarcillos perforaran su cuerpo, incluso sus sienes. Aplastar. No estaba claro si el zarcillo había penetrado profundamente en el cerebro de Douma, pero Douma dejó escapar un suave gemido cuando el zarcillo se retorció dentro de su cráneo. Pronto, las imágenes comenzaron a reflejarse en las pupilas carmesí de Musan. Cuando vio a Shinichi en su forma de demonio, Musan frunció el ceño. A diferencia de Shinichi, quien sentía un profundo odio por Musan, este último no tenía ningún recuerdo de Shinichi. Durante más de 1000 años, el número de humanos que murieron a manos de Musan era incontable. Sin embargo, el aura familiar que emanaba de Shinichi despertó algo en la memoria de Musan. Una figura de siglos atrás se superpuso gradualmente con la imagen de Shinichi. ¿Moriki? Ese mocoso exasperante. Espetó Musan con disgusto. Hace siglos, sintió por casualidad que un demonio podía sobrevivir a la luz del sol. En ese momento, Musan casi se volvió loco de emoción. Si podía devorar a ese demonio llamado Shunichi Moriki, ¿por qué molestarse en gastar esfuerzo en buscar el lirio araña azul? Pero cuando Musan finalmente encontró a Shunichi Moriki y devoró con avidez la mitad de él, se sorprendió al descubrir que la llamada supervivencia a la luz del sol simplemente implicaba desprenderse de la mayor parte de su poder demoníaco como una capa sobre sí mismo, mientras que su verdadera forma permanecía tan débil como un humano frágil. Fue como esperar un delicioso bocado de pastel y en su lugar encontrarnos con el sabor de un estiércol de vaca. Lo que enfureció aún más a Musan fue que el pequeño bastardo Shunichi Moriki había logrado escapar de su agarre. Esto era absolutamente inaceptable. Ahora, al sentir nuevamente esa presencia familiar, Musan apenas pudo contener su furia. Pero cuando el demonio marcial apareció en los recuerdos de Douma, las pupilas de Musan se contrajeron y su tono pasó de la ira al desdén y la repulsión. ¿Por fin ha mostrado la cola a la rata de alcantarilla? Maito, después de esconderte durante 1000 años, ya no pudiste resistirte, ¿verdad? Mientras tanto, Douma, atravesado por los zarcillos, todavía llevaba una sonrisa en su rostro. Mientras los zarcillos se agitaban en su cráneo, recordó muchos recuerdos largamente olvidados. Kotoa-chan, qué nombre tan familiar. Ah, ahora lo recuerdo. Una mujer muy linda pero un poco tonta. Cuartel General del Cuerpo de Cazadores de Demonios. 3 meses después de la desaparición de Ashira Shinichi Moriki del bosque, el dolor dentro del cuerpo se había desvanecido gradualmente. Después de todo, el sacrificio siempre había sido el tema definitorio del cuerpo. Cada día, los espadachines daban sus vidas para matar demonios y a lo largo de los siglos, innumerables Ashira habían caído. Dentro de la mansión mariposa, Kanae Kocho frunció delicadamente el ceño mientras observaba con preocupación la pequeña figura en la habitación. Shinobu, ¿de verdad estás bien? Si algo te preocupa, puedes hablar con tu hermana. No te atormentes así, dijo Kanae con dulzura. Gracias a la oportuna llegada de la Shira del viento Sanemishi Nasugawa y de la Shira de las olas Sabito, Kanae se había salvado. Aunque tenía muchas heridas persistentes que debilitaban su capacidad de combate, su vida ya no corría peligro. Después de 2 meses de recuperación, pudo volver a manejar su espada Nichirin. Al despertar y enterarse de la posible muerte de Shinichi en batalla, Kanae quedó devastada, especialmente al escuchar que se había sacrificado para cubrir a Shinobu y su propio escape mientras ella estaba gravemente herida. La culpa pesaba mucho sobre ella. Pero lo que más dolió a Kanae fue lo profundamente que la presunta muerte de Shinichi había afectado a su hermana menor, Shinobu. Después de regresar al cuerpo, Shinobu se encerró en una habitación oscura durante un mes entero. Cuando finalmente apareció, todos los que la conocían quedaron atónitos. La otrora impulsiva y fogosa Shinobu parecía haber tenido su alma reemplazada. Ahora, ella llevaba una sonrisa amable en todo momento, su tono suave y tranquilizador, desprovisto de su anterior agudeza. Envuelta en su aori con estampado de mariposas, los Demon Slayers casi la confundieron con una versión en miniatura de Kanae Kocho. Lógicamente hablando, semejante cambio no era algo malo. Shinobu Kocho parecía haber madurado, mostrando preocupación por los heridos en Butterfly Mansion y cuidando especialmente a otros miembros del equipo durante las misiones.
Su eficiencia al matar demonios se había vuelto excepcionalmente alta. Sin embargo, a los ojos de su hermana más cercana, Kanae, la aparentemente tranquila y gentil Shinobu parecía estar reprimiendo una abrumadora cantidad de emociones negativas en lo profundo de su corazón. «Estás haciendo que sea difícil no sospechar», dijo Shinichi, mirando a Shokyu de reojo. Sus rasgos se parecían inquietantemente a los de Musan Kibutsuji. La tranquila sala de recepción estaba amueblada de forma sencilla con unas cuantas mesas de té modestas. Sin embargo, como los tres presentes eran demonios, no se sirvió té. Shinichi se sentó con las piernas cruzadas, mientras que el demonio marcial y Shokyu se arrodillaron formalmente en Seiza. Shinichi se burló para sus adentros. ¿Qué sentido tenían esas pretensiones para seres que habían vivido siglos? Ante las palabras de Shinichi, Shokyu sonrió suavemente, una expresión extrañamente cálida en un rostro tan diferente al rostro frío de Musan. Es una historia bastante vieja. Si no le importa que divague, Shinichi-san, con gusto compartiré mi historia. Ante esto, el demonio marcial frunció el ceño e intervino. Oye. Shokyu, nada de esas sagas interminables. Sé breve. Este chico probablemente no tenga paciencia, y aunque la tenga, yo no. Córtalo rápido o perderé los estribos. Al oír esto, Shokyu negó con la cabeza amargamente. Nunca aprecias una buena historia. Solo Shunichi, en aquel entonces, estaba dispuesto a escucharme como es debido. Su mirada volvió a Shinichi, quien ya lo observaba con ojos aburridos. Con un suspiro de arrepentimiento, los ojos color melocotón de Shokyu adquirieron un brillo distante y nostálgico mientras comenzó a contar una historia antigua. El origen de los demonios. Hace más de 1000 años, durante el período Heian, un niño varón nació en una poderosa familia noble de Kioto. Sin embargo, desde su nacimiento, el bebé estaba tan débil que casi lo confundieron con un bebé muerto. Si finalmente no hubiera gritado después de 5 minutos, el mundo tal vez nunca habría conocido la historia de los demonios. Ese niño no era otro que Musan Kibutsuji, progenitor de los demonios. Frágil, como si padeciera una enfermedad incurable, estaba al borde de la muerte, con pocas probabilidades de vivir más allá de los 20 años. Desesperado, Musan buscó innumerables médicos de renombre a lo largo de su juventud, pero ninguno pudo curarlo. A medida que la desesperación se apoderaba de él, su naturaleza se volvía cada vez más oscura y cruel. Pero justo cuando Musan llegaba al punto más profundo de la desesperanza, conoció a un médico compasivo. Para prolongar la vida de Musan, el médico se dedicó a desarrollar un medicamento, afirmando que podría fortalecer la constitución de Musan, aunque el tratamiento sería lento y gradual. Al principio, Musan soportó la terapia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo sin ninguna mejora, y solo empeorando los síntomas, se convenció del fracaso del médico. En un ataque de ira, Musan lo asesinó brutalmente. Sin embargo, poco después del asesinato, Musan descubrió que la medicina había comenzado a funcionar. Su cuerpo se volvió antinaturalmente poderoso, otorgándole una inmensa fuerza, resistencia y aterradoras habilidades regenerativas. Pero antes de poder regocijarse, Musan se dio cuenta con horror de que ya no podía caminar bajo la luz del sol, estaba condenado a vivir en la oscuridad y se había convertido en un demonio ávido de carne que se aprovechaba de los humanos. Resultó que la medicina del médico aún no había llegado a su etapa final. El último paso de la medicina fue permitir que Musan superara la luz solar y se convirtiera en una forma de vida completamente nueva. El ingrediente más crucial registrado en las notas del médico fallecido fue el lirio araña azul, precisamente lo que Musan había perseguido durante 1000 años. Quería convertirse en el ser más perfecto. Esta fue la historia de Musan, el primer demonio del mundo. Sin embargo, detrás de esta historia hubo un pequeño interludio. En esa noble familia, el infante varón Musan que nació en realidad tenía un hermano gemelo. Pero a diferencia de su hermano mayor, el igualmente frágil hermano menor nunca había logrado llorar. Solo cuando los sirvientes estaban a punto de enterrarlo, dejó escapar un débil gemido. Aunque el hermano menor sobrevivió, según el estricto sistema de primogenitura del período Heian, su destino fue simplemente pasar el resto de su vida en un templo. Quizás por una momentánea compasión por parte de su noble padre, o quizás porque pensó que el hermano menor, que era incluso más débil que el mayor, podría no llegar a la edad adulta, el hermano menor también fue mantenido en la propiedad. Mientras el hermano mayor recibía tratamiento, el hermano menor se sometió a exactamente el mismo tratamiento. Este hermano menor era Shokyu. Pero a diferencia de la naturaleza cruel y despiadada de Musan, Shokyu era gentil y bondadoso. Los dos hermanos eran como polos opuestos.
Sin embargo, a los ojos de Musan, él nunca consideró a este hermano menor como algo más que un miserable sin derechos de herencia. Esa era la opinión de Musan sobre Shokyu. Ante el comportamiento cada vez más violento de Musan, Shokyu quiso cambiarlo, pero no pudo hacer nada. El sistema jerárquico del período Heian era simplemente demasiado rígido. Para evitar la mayor tragedia posible, a pesar de que su propio cuerpo era más débil que el de Musan, Shokyu persuadió resueltamente a muchos médicos que inicialmente habían intentado tratar a Musan para que se fueran, porque aquellos que no lograran curar a Musan serían asesinados. Entonces llegó ese día en que un médico desconocido y errante lo visitó de repente, afirmando con confianza que podía curar la enfermedad terminal de Musan. Para entonces, Musan ya había caído en la desesperación y veía a este médico como su última esperanza, por lo que naturalmente no se negó. Shokyu, sin embargo, estaba asombrado. La enfermedad de Musan era conocida desde hacía tiempo en toda la capital. Incluso los médicos imperiales estaban indefensos. ¿Cómo podría un médico ambulante común y corriente tener una solución? En privado, Shokyu buscó en secreto al médico, instándolo a no desperdiciar su vida por la codicia y la riqueza. Intentó persuadir al médico para que huyera, ofreciéndole incluso algunos de sus propios ahorros. Pero el médico simplemente sonrió y se negó, reconociendo inmediatamente que Shokyu sufría la misma enfermedad terminal que Musan. El dinero no significa nada para mí. Curar a los enfermos es mi deber, nada más. Las palabras del médico aún resuenan en los oídos de Shokyu hasta el día de hoy. A partir de ese día, el médico también comenzó a entregarle medicamentos a Shokyu diariamente. Poco a poco, Shokyu quedó profundamente impresionado por las habilidades del médico, incluso considerando convertirse en su discípulo. Él siempre se refería al doctor como sensei. Pero lo que ocurrió después tomó a todos por sorpresa. Musan atacó repentinamente, matando al doctor y convirtiéndose en un aterrador demonio devorador de hombres. Antes de que Shokyu pudiera procesar todo, su propio cuerpo sufrió una transformación drástica. El día que el médico le entregó la medicina a Musan, también había traído medicina para Shokyu. Shokyu también se convirtió en un demonio. Sin embargo, quizás debido a la diferente medicina preparada por el doctor, o quizás por diseño del destino, Shokyu no era particularmente poderoso. Lo único que ganó fue una vida más larga. Tanto Musan como Shokyu, ahora demonios, fueron completamente desterrados de su noble familia y borrados del registro familiar. A partir de entonces, Musan se convirtió en el progenitor de los demonios, Musan Kibutsuji, mientras que Shokyu siguió siendo el gentil Shokyu. Esa familia noble era la familia Uguyashiki. Esta es mi historia. Pido disculpas a mi hermano mayor, Musan, por haber cometido innumerables atrocidades durante el último milenio. Mi maestro y yo también somos responsables. Así que ahora, el único propósito que me queda es enviar a mi hermano Musan al infierno, dijo Shokyu con una sonrisa. Shinichi quedó completamente estupefacto. ¿Crees que Maple Breathing o Maple Asila son un buen nombre? 2 meses después de que Shinichi despertara. Respiración del bosque, primera forma. Corte de abedul de hierro. El corte verde de la espada de madera de Shinichi se dirigió hacia el demonio marcial con una fuerza abrumadora, un abedul de hierro ilusorio aparentemente bloqueando el camino del demonio. Sin embargo, el demonio marcial no mostró intención de esquivarlo, sus ojos dorados brillaron con aprecio. De repente, levantó ambos brazos en forma de L, giró hacia un lado y rugió. Arte marcial sangriento. Forma de escudo, tortuga negra. Una aura densa carmesí brotó de las manos del demonio marcial mientras una niebla de sangre formó instantáneamente un enorme escudo escarlata grabado con un feroz patrón de tortuga negra en su flanco. Auge. El corte verde chocó contra el escudo de la tortuga, produciendo una explosión ensordecedora. Los ojos de Shinichi brillaron como un rayo mientras giraba rápidamente su espada de madera en un nuevo ángulo. Respiración del bosque, tercera forma. Puñalada de espina. La aceleración explosiva le permitió a Shinichi cerrar la distancia en meras fracciones de segundo, su espada de madera se transformó en un rayo de luz esmeralda que hábilmente evitó el escudo del demonio, dirigiéndose directamente hacia su rostro. Contra cualquier oponente común, este golpe habría sido inevitable. Pero este era el demonio marcial, el primer y único demonio que Shokyu había transformado siglos atrás. Incluso como humano, el demonio marcial había sido un reconocido fanático marcial, invicto en todo el país. Después de convertirse en demonio, perfeccionó sus habilidades de combate. Su arte marcial de sangre era un arte demonio de sangre avanzado desarrollado a partir de sus técnicas de lucha fundamentales. Arte marcial sangriento. Forma corporal, palma detentora.
Mientras la hoja de madera se acercaba a su rostro, el demonio marcial gritó órdenes con calma. Una luz carmesí envolvió su palma mientras doblaba su muñeca y empujaba hacia adelante. Ruido sordo. Un suave impacto hizo que Shinichi se tambaleara hacia atrás sin control hasta que recuperó el equilibrio. Pequeño, ahórrame estas técnicas básicas, dijo el demonio marcial impasible. He luchado con Shunichi Moriki incontables veces. Mi comprensión de la respiración del bosque rivaliza con la tuya. Si quieres derrotarme, demuéstrame tus verdaderas capacidades. Todas las formas y variaciones de la respiración del bosque eran familiares para el demonio, al menos las primeras 10 formas. La técnica secreta definitiva de la respiración forestal permaneció teórica incluso para su creador Shunichi Moriki, quien nunca la desarrolló por completo. Al ver la anticipación en los ojos del demonio marcial, Shinichi comprendió que el demonio quería enfrentar su estado demonizado. Pero al mirar a su alrededor el territorio de Shokyu, temió que su enfrentamiento a toda potencia pudiera destruir la propiedad. Entonces probemos algo diferente, declaró Shinichi, caminando para recuperar una espada de madera más corta del estante. Cruzando ambas espadas frente a él en una nueva postura. Los ojos del demonio se oscurecieron por la decepción ante la postura de las espadas gemelas. Anhelaba luchar contra la forma de demonio carmesí llameante de Shinichi. Al igual que sus duelos con ese fanfarrón de Shunichi Moriki, quien siempre excusaba sus derrotas alegando que no había desatado completamente su poder demoníaco. Al final resultó que, Shunichi Moriki murió antes de que el demonio marcial pudiera enfrentarse a su supuesta forma demonizada más fuerte, lo que se convirtió en un arrepentimiento duradero para el demonio marcial. ¿Espadas gemelas? Chico, no me malinterpretes, pero tu estilo de espadas dobles tiene rasgos de Miyamoto Musashi, ¿verdad? Yo mismo me he enfrentado a ese fanático de las espadas. Para ser humano, era muy fuerte, pero comparado conmigo, se quedaba muy corto. El demonio marcial rió entre dientes. Pero Shinichi no le prestó atención. Agarrando fuertemente sus espadas gemelas, la luz verde esmeralda en su ojo izquierdo brilló intensamente. Basta de charla. Vamos. Respiración del bosque, 13ª forma. Alma del lobo. ¡Ay! Un lobo verde espectral se materializó ante el demonio marcial en un instante, sus feroces ojos verdes se fijaron en él con malicia. Sigues siendo un mocoso. El demonio marcial sonrió con suficiencia y dio un paso atrás, con las manos en alto, como si empuñara un arma invisible. Sus ojos dorados brillaron. Parte de sangre, técnica de lanza. Dragón carmesí. Una niebla carmesí brotó de sus dos manos y rápidamente se fusionó en una lanza de color rojo sangre. El arma parecía adornada con patrones de dragones enroscados. Auge. Shinichi se lanzó hacia adelante y el lobo esmeralda se abalanzó con un aullido. El demonio marcial levantó su lanza, dejando al descubierto sus colmillos mientras un rugido dracónico brotaba de él. Una espesa energía escarlata se arremolinaba a su alrededor, formando un enorme dragón carmesí que gruñó y chocó con el lobo esmeralda. Auge. Afuera, la tierra temblaba violentamente. Dentro de la habitación, Shokyu estaba sentado tranquilamente en la mesa, revisando meticulosamente el libro que tenía en sus manos y ajustando ocasionalmente los anteojos con montura dorada en su nariz. En una mano sostenía un bolígrafo de acero y de vez en cuando tomaba notas en un cuaderno. Pero los incansables rugidos del dragón y los aullidos del lobo que hay afuera terminan por sacarlo de quicio. Finalmente, levantó una mano y sus garras negras perforaron sus propios tímpanos para buscar un momento de silencio. Sin embargo, este respiro fue fugaz. Sus habilidades regenerativas demoníacas restauraron sus tímpanos en cuestión de momentos. Frotándose las sienes con frustración, murmuró. Esos dos, debería separarlos pronto. A este paso, me volveré loco. Aunque, pensándolo bien, ya han pasado casi 2 meses. Con ese pensamiento, Shokyu caminó hacia la esquina experimental de la habitación y recuperó un frasco de vidrio que contenía la sangre de Shinichi. Durante este período lo había estudiado extensamente, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Al igual que la sangre de Shunichi Moriki antes que él, Shinichi se originó de Musan, pero a diferencia de otros demonios, no tenía una naturaleza subordinada. Esto desconcertó mucho a Shokyu. Sin embargo, parecía que alguien más podría tener la clave de este misterio. Tamayo. Al pensar en ese demonio femenino que se había liberado del control de Musan, un destello de admiración, incluso vergüenza, cruzó los ojos de Shokyu. Su viaje a Tokio lo dejó humilde, sus milenios de investigación palidecieron en comparación con los logros de esa mujer. Después de un momento de contemplación, Shokyu tomó su pluma y comenzó a redactar una carta para Tamayo.
Aparte de su propio círculo, ella podría ser la primera en enterarse de que Shinichi todavía estaba vivo, ya que Shokyu había establecido comunicación con ella. Aunque, por supuesto, sus intercambios siguieron siendo estrictamente académicos. Shokyu siempre había estado extremadamente interesado en lo que Tamayo estaba investigando, pero nunca había revelado ni una fracción de su trabajo. De hecho, Shokyu tampoco le había contado a nadie sobre su propia investigación. Incluso el demonio marcial solo tenía una vaga idea de que estaba trabajando en algo dirigido a Musan. Después de terminar una carta, el alboroto exterior se fue calmando poco a poco. Parecía que el combate de entrenamiento entre el demonio marcial y Shinichi estaba llegando a su fin. Shokyu dejó escapar un suspiro de alivio. Durante este periodo, el demonio marcial no solo había estado actuando como compañero de entrenamiento de Shinichi para perfeccionar sus habilidades de combate y su físico, sino que el propio Shokyu también había estado ocupado. Su principal objetivo había sido restaurar el cuerpo de Shinichi y realizar experimentos de linaje. En definitiva, ahora se podría considerar que Shinichi, gravemente herido en aquel entonces, convirtió la desgracia en bendición. Su linaje había sufrido mejoras adicionales. Shokyu no solo había integrado la sangre dejada por Shunichi Moriki en el cuerpo de Shinichi, sino que incluso había infundido audazmente rastros del demonio marcial y su propio linaje en Shinichi también. Esto había forjado lo que podría llamarse un cuerpo completamente nuevo para Shinichi. Si Shinichi activara la tercera etapa de sangre furiosa ahora, dada su fuerza actual, probablemente solo se sentiría un poco incómodo. Ya era hora. Me imagino que estás bastante ansioso por volver a tu propia vida, murmuró Shokyu mientras salía de la habitación, mirando a Shinichi sentado en medio de los escombros del patio cercano. Las estrellas brillantes adornaban el cielo nocturno y bajo la brillante luz de la luna, tres figuras aparecieron silenciosamente al final de un camino. Shinichi había empacado sus pertenencias, aunque no tenía mucho para empezar. Todo lo que poseía estaba guardado en el espejo plateado en su cintura. En el momento de despedirse, Shinichi estrechó la mano del demonio marcial. Durante los últimos 2 meses, ambos se habían enfrentado innumerables veces. Shinichi aprendió mucho del demonio marcial y se benefició enormemente. Entonces, mirando a los ojos dorados del demonio marcial, Shinichi dijo sinceramente: «Gracias». El demonio marcial dejó escapar un leve resoplido, su tono indiferente mientras respondía: «Chico, aunque tu fuerza ha mejorado mucho, no te confíes demasiado. Si te vuelves a encontrar con ese rango superior 2, más te vale tener cuidado. Y no manches la reputación de mis artes marciales de sangre». Aunque las palabras del demonio marcial sonaban frías, solo Shokyu, que estaba cerca, sabía que esa era la mayor bondad que el demonio podía mostrar. Después de todo, él era solo un veterano que había practicado artes marciales durante siglos. Shinichi no se sorprendió en lo más mínimo por el tono del demonio marcial. Él simplemente meneó la cabeza divertido. Este fanático de las artes marciales, ¿qué reputación tenían sus artes marciales sangrientas? Ni siquiera había peleado con tanta gente, ¿verdad? No te preocupes, Shokyu-san, gracias por tu atención durante este tiempo. No te preocupes, no deshonraré este poder. Después de intercambiar palabras con el demonio marcial, Shinichi se volvió hacia Shokyu, quien había estado sonriendo en silencio todo el tiempo. Shokyu asintió con una cálida sonrisa. Eres muy amable, Shinichi. Maito y yo siempre seremos tus amigos. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntar. Además, la señorita Tamayo es una erudita excepcional. Hace poco, mencionó haber hecho descubrimientos únicos en su investigación sobre tu sangre. Si es posible, podrías visitarla de nuevo en Asakusa, Tokio. Shinichi asintió y reflexionó un momento antes de responder. ¿Tamayo? Bueno, lo recordaré. Bueno, hasta que nos volvamos a ver. Con eso, Shinichi, vestido con un uniforme nuevo del cuerpo de cazadores de demonios con una bata blanca encima, hizo una ligera reverencia al demonio marcial y a Shokyu antes de darse la vuelta para emprender camino. El uniforme del cuerpo de cazadores de demonios había sido un conjunto de repuesto que Shinichi había preparado en su espejo plateado. Sin embargo, el Ori había desaparecido y en su lugar había una Ori hecho jirones de la familia Moriki. Shinichi no era de los que vestía ropa andrajosa. Su espada Nichirin también se había perdido en la batalla contra Douma. No solo la espada corta Mori no Ryu, sino incluso su característica espada larga Nichirin roja y verde se había roto. Esta vez, a su regreso, probablemente tendría que visitar la aldea de los herreros. Aunque ya no tenía su espada Nichirin, Shinichi no estaba en lo más mínimo preocupado.
Incluso sin demonizar ni blandir una espada, su pura fuerza física podría aplastar a docenas de demonios. Mientras no se topara con los dos Ekizuki o el propio Musan, ¿qué tenía que temer Shinichi? El demonio marcial cruzó sus brazos, mientras Shokyu juntó sus manos. Los dos observaron cómo la figura de Shinichi se desvanecía gradualmente en la distancia. Maito, el talento de ese joven es realmente impresionante, ¿no? Solo después de que Shinichi había ido lo suficientemente lejos, Shokyu finalmente habló, sonriendo mientras miraba a Maito, demonio marcial. Maito también se abstuvo de hacer más comentarios. Un rastro de nostalgia brilló en sus ojos dorados antes de murmurar. De hecho, es un joven excelente con talento. Sin embargo, en el fondo no le interesa el camino marcial. De lo contrario, tal vez, no terminó la frase y meneó la cabeza. Al fin y al cabo, el talento era solo talento. Cada uno tenía sus propios objetivos. ¿Por qué obsesionarse con esas cosas? El demonio marcial pensó en sí mismo, recordando su viaje a esa misteriosa nación para estudiar artes marciales. Allí, sus orgullosos talentos marciales habían sido completamente ordinarios, pero aquellos grandes maestros nunca lo menospreciaron. En cambio, le enseñaron a no obsesionarse con el talento. Porque suficiente sudor y una determinación inquebrantable podrían superar incluso al talento más excepcional. Al notar que el demonio marcial estaba perdido en los recuerdos, Shokyu no lo molestó. En lugar de eso, continuó observando la figura de Shinichi que se alejaba con una leve sonrisa. Su rostro, extrañamente parecido al de Musan, delataba una sutil ola de emoción mientras susurraba palabras que solo él podía oír. Sensei, hermano, no, Musan, tomó el camino equivocado, prefectura de Nagano, en un callejón poco iluminado, dos figuras acechaban en silencio. Otra misión con Kocho Ashira. Esto va a ser duro. Gruñó un miembro del cuerpo de cazadores de demonios uniformado, frotándose la frente con angustia. Su compañera, una joven cazadora, frunció el ceño confundida. ¿Eh? Pero qué amable es Lady Tanabe. La última vez en la mansión mariposa, atendió a todos ella misma. Fue súper considerada. El cazador suspiró suavemente. No me refiero a la Ashira de las flores. Me refiero a la Ashira de los insectos. ¿Eh? Señorita Shinobu. Pero ella también es gentil. Igual que su hermana. Cuando prepara medicinas, siempre pregunta si nos molestan los sabores amargos. La chica, Tsuruko, se quedó aún más perpleja. En su experiencia, las dos hermanas eran las flores doradas más gentiles del cuerpo. Negando con la cabeza ante su ingenuidad, el veterano respondió. Tsuruko, eres demasiado nueva. Solo llevas 2 meses. Hace medio año, el Ashira insecto no era así. Déjame decirte, cuando el Ashira del bosque, sus palabras se congelaron a mitad de la frase mientras la temperatura a su alrededor caía en picado. Una figura sombría se materializó detrás de él como un espectro. Los ojos lilas brillaban con una claridad cristalina sobre un rostro pequeño adornado por una sonrisa irresistiblemente dulce. La imagen misma de la gentileza. Una voz suave y melodiosa susurró junto a su oído. Moshi Moshi Ara Ara, ¿qué decía Matsudaira-kun hace un momento? Estamos en una misión de caza de demonios, ¿sabes? Las distracciones son un comportamiento muy malo. Tsuruko inmediatamente se levantó y saludó. Insecto Ashira-sama. Aunque la voz sonaba suave, el miembro del escuadrón masculino Matsudaira sintió que se le erizaba el pelo. El leve aroma a glicina que flotaba a su alrededor lo ponía extremadamente incómodo. Si no hubiera presenciado cuán brutalmente Shinobu Kocho torturaba a esos demonios, o escuchado las palabras extremadamente siniestras debajo de su sonrisa extremadamente gentil, Matsudaira podría haber creído ingenuamente que el insecto Ashira era tan amable como el flor Ashira. Nada, Shinobu-sama. Lo siento, no debí haberme desconectado. Matsudaira se levantó rápidamente e hizo una reverencia en señal de disculpa. Pero Shinobu Kocho parpadeó con sus grandes ojos y con una sonrisa, presionó una mano sobre el hombro de Matsudaira. Está bien, Matsudaira-kun, estabas demasiado nervioso, ¿verdad? Solo ten más cuidado la próxima vez. Luchar contra demonios es un asunto muy serio, después de todo. Un solo paso en falso podría costarte la cabeza, ¿sabes? Mientras hablaba, su dedo trazó suavemente una línea a través del cuello de Matsudaira. Trago. Con la espalda hormigueando de miedo, jura que nunca volverá a chismorrear a espaldas de alguien. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Una serie de desapariciones ocurrieron consecutivamente en la prefectura de Nagano.
Según los relatos de los sobrevivientes, había monstruos acechando en la oscuridad, secuestrando gente cada noche. Al recibir la noticia, el cuerpo de cazadores de demonios inmediatamente lo tomó en serio. Era muy probable que un demonio estuviera activo en la prefectura de Nagano. Así, se reunió un equipo bajo el liderazgo del recién ascendido Insect Ashira, Shinobu Kocho, junto con varios espadachines cazadores de demonios, para llevar a cabo la misión de matar demonios. Shinobu Kocho había sido ascendido al rango Ashira apenas un mes antes. Para algunos de los miembros más jóvenes recién incorporados al cuerpo de cazadores de demonios, este Ashira recién nombrado podría haber parecido excepcionalmente gentil, con una voz verdaderamente suave y amable. Pero para la mayoría de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, todos sabían cuánto había cambiado el insecto Ashira. Al pensar en esto, el corazón de casi todos se sintió pesado. El sacrificio del Ashira del bosque había asestado un golpe inconmensurable al cuerpo. Inoue Rang Matsudaira miró en secreto al insecto Ashira que estaba de pie sobre el techo encima de ellos. Sus grandes ojos violetas reflejaban la luz de la luna, haciéndolos parecer excepcionalmente radiantes. Su delicado rostro mostraba una sonrisa casi perfecta, su expresión serena y serena. Su cabello, que una vez fue corto, había crecido ligeramente más largo. Esta versión de Shinobu Kocho realmente parecía gentil. Sin embargo, Matsudaira no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento mientras apartaba la mirada. Una vez había llevado a cabo misiones con el Ashira del bosque, Shinichi Moriki, y en aquel entonces, había visto a menudo a Shinobu Kocho antes de que se convirtiera en Ashira. En ese momento, Shinobu Kocho había sido algo voluntarioso y directo en personalidad, recordándole a Matsudaira a su propia hermana menor, que había sido asesinada por un demonio. Solo cuando Shinobu y Shinichi discutieron y jugaron, Matsudaira sintió que esa era su verdadera naturaleza. Pero hace medio año, se dijo que el Ashira del bosque, junto con el Ashira de la flor y Shinobu Kocho, se habían encontrado con uno de los legendarios demonios de rango superior. Al final, el Ashira de las flores resultó gravemente herido y el Ashira del bosque nunca regresó. A partir de ese día, Shinobu Kocho parecía una persona completamente diferente, cada vez más parecida a su hermana mayor, la flor Ashira. Sin embargo, aunque su gentileza estaba reservada para los humanos, sus métodos contra los demonios no eran menos que brutales. Matsudaira estaba seguro de que la técnica de respiración de insecto era la forma más agonizante en que un demonio podía morir. Debe ser porque el sacrificio de la Ashira del bosque la golpeó demasiado fuerte, murmuró Matsudaira en voz baja. Shinobu Kocho bajó la cabeza, sonriendo mientras miraba a Matsudaira. Ella inclinó la cabeza ligeramente y dejó escapar un suave zumbido. Matsudaira cerró rápidamente la boca. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador se escuchó de repente desde una calle no muy lejana. ¡Ah! Algo está pasando. Matsudaira se puso de pie de un salto, desenvainó su espada Nichirin al instante, fijó la mirada en la dirección del grito y corrió hacia la calle. A su lado, Kanoe Rang Tsuruko, que estaba dormitando, se despertó sobresaltada por el grito repentino. Agarrando su espada Nichirin, rápidamente siguió a su mayor, Matsudaira. En cuanto al insecto Ashira, Shinobu Kocho, ella ya se había lanzado hacia la fuente del grito tan rápida y elegantemente como una mariposa revoloteando, su velocidad superando por mucho la de Matsudaira y Tsuruko. En la oscuridad de la noche, un grito desgarrador atrajo la atención de todos los miembros del cuerpo de cazadores de demonios que estaban al acecho. Convergieron rápidamente desde todas las direcciones, sus uniformes negros mostraban claramente el carácter destruir y sus espadas Nichirin de varios colores estaban firmemente agarradas en sus manos. Cada rostro tenía una expresión resuelta. Solo la expresión de Shinobu Kocho permaneció gentil y tranquila, aunque sus cejas ligeramente fruncidas delataban la confusión debajo de su fachada serena. Demonio. Ruido sordo. Una mujer vestida con kimono fue inmovilizada con fuerza contra la pared, con la boca cerrada por una garra blanca. Aunque no podía gritar, luchó violentamente, con los ojos llenos de terror. El dueño de la garra era un demonio grotesco con colmillos descubiertos y marcas peculiares en su cara. Patrones verdes que formaban el carácter adornaban su frente, nariz y debajo de sus ojos, mientras que su cabello negro anaranjado estaba atado en 4 moños. En su ojo izquierdo de color púrpura pálido se podían distinguir tenues caracteres Lower Six. Un demonio de la luna inferior. De hecho, quien sujetaba a la mujer no era otro que un demonio de la luna inferior. Sin embargo, Kamanue, el recién ascendido Lower Six, estaba de mal humor. Como uno de los 12 Kizuki, merecía el prestigio correspondiente a su rango. Los humanos que consumía debían ser al menos jóvenes y sanos, si no de mayor calidad.
Sin embargo, para disgusto de Kamanue, la mujer que había capturado albergaba una enfermedad repugnante en su cuerpo. ¡Qué comida más repugnante! ¿Qué es esto? Mujeres como tú, vistiéndote así, me enfurece. Gruñó Kamanue, mostrando los colmillos mientras se acercaba a la mujer. Su garra se apretó, pronto perforando su mejilla. Él no tenía intención de comérsela, pero Kamanue tampoco estaba dispuesto a dejarla ir. Justo cuando se preparaba para aplastar a la mujer desesperada, un repentino escalofrío recorrió su columna. Sin dudarlo, el cuerpo de Kamanue parpadeó, retrocediendo decenas de metros en un instante. En el mismo momento, una delgada espada Nichirin de forma única golpeó el lugar donde había estado Kamanue. Kamanue recuperó el equilibrio y miró fijamente al repentino intruso. Cuando vio el uniforme negro del cuerpo de cazadores de demonios debajo del auricón estampado de mariposas, sus pupilas se contrajeron. ¿Cuerpo de cazadores de demonios? ¿Eres del cuerpo de cazadores de demonios? Su voz destilaba cautela. Shinobu ignoró la pregunta de Kamanue y se volvió hacia la mujer que se había derrumbado aterrorizada. En voz baja, dijo: «Señora, ¿se encuentra bien? Si puede, por favor, abandone este lugar inmediatamente. Déjenos el resto a nosotros». La mujer asintió frenéticamente entre lágrimas. Luchando por ponerse de pie, ignoró la herida en su rostro, balbuceando su agradecimiento antes de huir apresuradamente de la escena. Solo después de que la mujer se fue, Shinobu volvió a mirar a Kamanue. Cuando notó los 6 inferiores en sus ojos, sus labios se separaron ligeramente en sorpresa. «Oh vaya, es un demonio de la luna inferior». «Qué raro, Demon-san, encantado de conocerte. Soy Shinobu Kocho, la Asira insecto del cuerpo de cazadores de demonios». «Encantada de conocerte». Shinobu Kocho sostenía su espada Nichirin con una mano, una suave sonrisa adornaba su rostro. Mientras tanto, Kamanue mostró sus colmillos y dientes afilados. «Maldita sea. Una Asira. Tienes que estar bromeando. Me convertí en una luna inferior hace menos de un mes». En ese mismo instante, Wosh. 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 Aparecieron varias figuras desde todas direcciones. Uno tras otro, los espadachines del cuerpo de cazadores de demonios agarraron sus espadas Nichirin, rodeando a Kamanue por completo. Estallido. Una figura salió volando desorganizada y se estrelló violentamente contra un pequeño puesto de madera estacionado en la calle. Tos, tos, tos. La sangre le goteaba por la comisura de la boca mientras Matsudaira se agarraba el pecho y luchaba por levantarse del montón de madera destrozada. Al menos algunas costillas estaban definitivamente rotas y el dolor abrasador en su pecho era implacable. Los ojos de Matsudaira se abrieron con horror mientras miraba las 2 figuras borrosas que chocaban implacablemente en la distancia. «Luna inferior 6, es verdaderamente monstruosa», murmuró Matsudaira con amargura. Comparado con cualquier demonio al que se había enfrentado antes, este estaba en un nivel completamente diferente. Aunque Matsudaira había sospechado durante mucho tiempo que las lunas inferiores serían formidables, encontrarse con la más débil de ellas había superado con creces sus expectativas. Aparte del insecto Asira, Shinobu Kocho, los espadachines de rango inferior ni siquiera pudieron soportar una sola confrontación directa con Kamanue. Incluso un Inoue experimentado como Matsudaira apenas pudo evadir algunos golpes más bajo el asalto de Kamanue. En el momento en que estalló la batalla, Kamanue rompió sin esfuerzo los brazos de 2 espadachines de rango Kanoe. Si no fuera por la oportuna intervención del insecto Asira, esos 2 habrían perdido no solo sus brazos, sino también sus cabezas. Ante la abrumadora fuerza de Kamanue, Matsudaira, como el cazador de demonios de mayor edad en el grupo aparte de Shinobu Kocho, tomó el mando de inmediato. Gritó órdenes para que los cazadores de demonios de rango Kanoto e inferior se dispersaran y aseguraran el perímetro, manteniendo una estrecha vigilancia sobre la posición de la luna inferior para evitar su escape. Mientras tanto, los Demon Slayers de rango Kanoto y superior lucharon desesperadamente para ayudar al insecto Asira a matar al demonio. Pero, por desgracia, la valentía por sí sola no fue suficiente. Su fuerza simplemente no estaba a la altura. Parte del demonio de sangre. Kamanue roar. De repente, Kamanue abrió sus fauces y desató una penetrante onda sónica invisible. Rugido. Al instante, los rostros de 2 asesinos de rango Tsuchinoto se retorcieron en agonía. La sangre brotaba incontrolablemente de sus narices y bocas mientras sus cuerpos caían en picado en el aire como cometas rotas. HMPH. ¡Qué debilucho! Kamanue se agazapó a 4 patas como una bestia, encaramado en lo alto de un tejado. Desde el principio, había descartado a estos cazadores de demonios como insignificantes.
La única a la que realmente temía era aquella joven aparentemente frágil. En el breve lapso de su batalla, Kamanue y Shinobu Kocho intercambiaron docenas de golpes. Aunque la niña parecía inofensiva, sus ataques eran despiadadamente precisos. Cada corte apuntaba directamente al cuello de Kamanue. Como se esperaba de una Shira del cuerpo de cazadores de demonios. De repente, la expresión de Kamanue se oscureció. Saltó a 4 patas, saltando como un mono ágil justo cuando. Estallido. La delgada espada Nichirin falló por un pelo, y estuvo a punto de atravesar la garganta de Kamanue. Al aterrizar en otro tejado, el rostro de Kamanue se torció en una mueca grotesca y las venas se le hincharon en la piel. Mujer. No me presiones. ¿De verdad crees que te tengo miedo? Soy Luna Inferior 6. Esuish. Esuish. La ágil espada Nichirin giró entre los pálidos dedos de Shinobu, trazando elegantes arcos en el aire. Su sonrisa permaneció fija y su tono tan suave como siempre. Ah. Entonces, por favor, no te contengas, Demon-san. Después de todo, soy bastante débil y mi espada Nichirin es muy ligera. Cortar el cuello de un demonio no es tarea fácil, ¿sabes? Maldita sea. Esta mujer exasperante. Esa pretenciosidad es tan molesta. El rostro de Kamanue se sonrojó de rabia ante la sonrisa falsa de Shinobu. Se sintió completamente burlado. Sin embargo, incluso mientras la furia lo consumía, Kamanue dudó en desatar todo su poder contra este Ashira. Habiendo sido ascendido recientemente al estado de rango inferior, nunca se había enfrentado a un cazador de demonios de nivel Ashira antes. Su comprensión de su fuerza aún provenía de sus días como un demonio común y corriente. Para los dos Ekizuki, Ashira puede ser insignificante. Cada luna superior probablemente tiene docenas de muertes de Ashira en su haber. Pero para los demonios fuera de los dos Ekizuki, incluso los miembros comunes del cuerpo de cazadores de demonios inspiraban miedo, y mucho más Ashira. Así, a pesar de su ira, Kamanue, todavía adaptándose mentalmente a su nuevo rango, se acercó a Insect Ashira Shinobu Kocho con cautela. Pero en la batalla, cada segundo cuenta. Aprovechando la distracción momentánea de Kamanue, Shinobu atacó. Su pequeña figura se elevó hacia el cielo mientras ella empujaba su espada con forma de aguja. Respiración de insectos. La danza de la picadura de abeja. Aleteo verdadero. ¿Qué? Antes de que Kamanue pudiera reaccionar, la delgada espada se dirigió hacia su rostro. No hay tiempo para esquivarlo. Con un rugido bestial, Kamanue desató su arte de demonio de sangre. Arte del demonio de sangre. Metamorfosis del Tengu oscuro. Crujido. Crujido. Los músculos estallaron grotescamente en todo el cuerpo de Kamanue mientras sus garras, rostro y forma sufrieron una violenta transformación. La carne hinchada destrozó sus vestiduras. Gracias. La hoja de aguja se incrustó en la frente de Kamanue, pero no logró penetrar completamente, porque su cuerpo ya se había transformado. Allí, sobre el tejado, se agazapaba una bestia monstruosa en 4 patas. Un cuerpo peludo y marrón con extremidades rayadas y musculosas que terminaban en garras afiladas. Una cola gruesa que termina en la espantosa cabeza de una serpiente. Pero lo más horroroso era su rostro. Un rostro de pesadilla como el legendario demonio de la montaña, con una delgada espada Nichirin sobresaliendo de su frente. La sonrisa de Shinobu vaciló momentáneamente ante la monstruosa transformación de Kamanue. Sin embargo, su espada había dado en el blanco. Al instante siguiente, el veneno de glicina concentrado inundó el cuerpo del demonio. Rugido. La bestia Kamanue aulló de agonía antes de desalojar violentamente la espada. Con sus poderosas extremidades enroscándose, se convirtió en una mancha borrosa que se dirigía hacia el horizonte. Inaceptable. No podemos dejar escapar a Demon-san. La sonrisa de Shinobu se desvaneció. Una vena palpitaba en su sien. Su aori con estampado de mariposas se convirtió en una raya mientras perseguía a la monstruosidad que huía. Todos. Rápido. Manténganse alerta. No dejen escapar al demonio de la luna inferior. Matsudaira cojeaba mientras gritaba con urgencia a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, que aún se movilizaban, ordenándoles que persiguieran y ayudaran de inmediato a la Shira insecto. Maldita sea. ¿Cómo me separé de todos? Maldita sea, qué oscuro está aquí. En el oscuro callejón, el delicado rostro de Tsuruko estaba lleno de tensión. Se separó accidentalmente de sus compañeros de equipo mientras perseguía al demonio Kamanue y terminó perdida en este callejón laberíntico. Temblando ligeramente, Tsuruko agarró fuertemente su espada Nichirin mientras avanzaba cautelosamente por el callejón, comprobando sus alrededores. De repente, se oyó un ruido detrás de ella. Sobresaltada, Tsuruko se da la vuelta. ¿Qué fue eso?
Ella agitó su espada Nichirin salvajemente, solo para ver a un pequeño gato cálico asustado corriendo. Oh, solo un gato. Me asustaste. Justo cuando Tsuruko suspiró aliviada, un segundo después, un aliento cálido y fétido sopló desde arriba, alborotándole el pelo y dejándola congelada. Cuando Tsuruko se dio la vuelta, vio un rostro monstruoso cubierto de manchas moradas y goteando sangre. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Veneno. ¿Cómo? El monstruo balbuceó palabras humanas entrecortadas antes de abrir de repente sus fauces para morder a Tsuruko. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero Tsuruko, presa del pánico, se encontraba ahora mirando hacia un callejón sin salida, mientras la desesperación se apoderaba de ella. El demonio Kamanuela pisaba los talones. No había escapatoria. Pensando en esto, Tsuruko se giró bruscamente, agarrando su espada Nichirin con todas sus fuerzas. Si tuviera que hacerlo, lucharía contra ese monstruo hasta la muerte. Rugido. El Kamanue, fuertemente envenenado, pronto apareció ante Tsuruko, abalanzándose sobre ella salvajemente. ¡Vamos! Tsuruko lanzó su espada Nichirin con todas sus fuerzas, pero Kamanue la apartó fácilmente de un solo golpe. Ella se estrelló fuertemente contra la pared. Cuando Kamanue abrió nuevamente sus grotescas fauces, la desesperada Tsuruko cerró los ojos. Grieta. El dolor esperado nunca llegó. En lugar de eso, oyó un extraño ruido estrepitoso. Confundida, Tsuruko abrió los ojos. Una figura alta ahora estaba frente a ella, su abrigo blanco ondeando ligeramente con el viento para revelar el uniforme del cuerpo de cazadores de demonios debajo, blasonado con el carácter destruir. Su puño derecho cerrado estaba cubierto de sangre. El monstruoso Kamanue ahora yacía inmóvil en el suelo cercano como un perro muerto. La figura se giró para mirar a Tsuruko, cuya mente aún daba vueltas cuando vio sus ojos heterocromáticos. Uno rosa melocotón, el otro esmeralda. Shinichi, que acababa de darle un puñetazo a Kamanue, se sacudió la sangre de demonio de la mano y miró fijamente a la aparentemente torpe cazadora de demonios. Oye, señorita, ¿le importaría prestarme su espada Nichirin por un segundo? ¿Espada Nichirin? La pequeña cabeza de Tsuruko se giró de golpe al darse cuenta, y finalmente vio su espada Nichirin junto a la pared. Pero ya era demasiado tarde. La enorme figura de Kamanue se movió una vez más y se puso torpemente de pie. Negó con la cabeza aturdida. El veneno de glicina había dañado su mente, dejando al demonio casi loco. De lo contrario, huir habría sido lo más inteligente que podría hacer. Rugido. Con un rugido atronador, Kamanue cargó nuevamente hacia Shinichi y Tsuruko. TCH. La expresión de Shinichi permaneció inalterada mientras retrocedía rápidamente un paso. Con un movimiento fluido, extendió la mano, agarró a Tsuruko por el cuello y la levantó de un tirón antes de que pudiera reaccionar. Giró y corrió hacia atrás, arrastrando a Tsuruko como si fuera un muñeco de trapo. Sus piernas se agitaban inútilmente contra el suelo como fideos flácidos. «Te espera. Detente», gritó, pero Shinichi no le prestó atención. Cuando se acercaron a la pared, Shinichi se dejó caer y con su mano libre agarró del suelo la espada azul pálido de Nichirin. Él saltó hacia arriba instantáneamente, mientras Tsuruko gritaba de dolor cuando su trasero chocó brutalmente contra el suelo. Kamanue lo persiguió sin descanso y ahora el imponente muro sin salida se alzaba ante Shinichi. No había escapatoria. Rugido. Las grotescas fauces de Kamanue se abrieron de par en par y un aliento fétido los inundó. La cara de Tsuruko se quedó sin color. En el momento crítico. ¡Sas! Las mandíbulas de Kamanue se cerraron con fuerza, pero solo aire vacío llegó a sus dientes. Toca. 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 El sonido nítido de las botas de piel de ciervo golpeando la pared resonó mientras Shinichi corría verticalmente por la superficie. Aprovechando el impulso, ascendió varios metros antes de patear explosivamente. El retroceso lo envió girando en el aire. En medio del salto, soltó su agarre y Tsuruko gritó nuevamente mientras era arrojada sin contemplaciones al suelo. Ruido sordo. Shinichi aterrizó suavemente, doblando las rodillas para absorber el impacto. Se levantó lentamente, blandiendo con deliberado estilo la espada Nichirin en una mano. Mis reflejos se han agudizado. Excelente, murmuró Shinichi, asintiendo en señal de aprobación. Rugido. El rugido enfurecido atrajo su atención hacia adelante. Shinichi levantó la mirada. Sus ojos heterocromáticos parpadearon con intensidad. Casi me olvido de ti. Luna inferior 6. Qué patético. Silbido. Ajustando su postura, Shinichi agarró la espada con ambas manos. Una oleada invisible de energía se extendió hacia afuera, ondeando su aori blanco y haciendo que el uniforme negro del cuerpo de cazadores de demonios se rompiera violentamente.
Aunque esta espada Nichirin era más ligera que la suya, seguía siendo un arma legítima. En el instante en que sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura, brotaron torrentes de vitalidad. Un resplandor verde se encendió a lo largo de la hoja azul pálido. Esta espada, acostumbrada a la respiración acuática, ahora probó la esencia de la respiración forestal por primera vez. Séptima forma de respiración forestal. Corte del dragón de madera volador. Una deslumbrante luz esmeralda iluminó instantáneamente la noche mientras un dragón verde ilusorio surgió con un impulso abrumador. La espada resonante rugió como el propio dragón y justo cuando la figura de Shinichi pasó rápidamente, el enorme cuerpo del dragón esmeralda se lanzó hacia adelante y cargó directamente contra Kamanue. Auge. De repente, en un tejado de algún lugar, una figura se detuvo. Los ojos violetas reflejaban la brillante luz verde que brotaba de un callejón cercano. Una sensación tan familiar. El corazón de Shinobu Kocho se perturbó de repente, como una piedra arrojada al agua quieta, ondulando sin cesar. ¿Quién era ese? Esa era definitivamente el aura de respiración forestal. Por supuesto. Sin duda. ¡Sas! La figura de Shinobu se disparó hacia la fuente de la respiración del bosque a la velocidad del rayo. Su corazón estaba más ansioso, más incierto y más excitado que nunca. ¿Podría ser él? Tsuruko, cuyo cabello estaba enredado con ramitas y hojas, acababa de asomarse entre los arbustos cuando presenció una escena que la dejó completamente atónita. La luna inferior 6, que ella creía abrumadoramente poderosa, había sido decapitada de un solo golpe. Por supuesto, el aterrador corte del dragón esmeralda fantasma también la dejó con la boca abierta. Tan fuerte. Ruido sordo. La grotesca cabeza de Kamanue rodó hasta el suelo, cayendo justo al borde de los arbustos. Sus pálidos ojos morados, marcados con Norsix, miraron fijamente a Tsuruko, todavía sorprendida. Su cabeza había vuelto de su forma monstruosa a su apariencia original, ahora con un patrón en forma de... Al borde de la muerte, Kamanue recuperó la cordura, pero su conciencia menguante aún impulsaba a su boca a hablar. ¡No! Imposible. Acabo de convertirme en uno de los dos Ekizuki. ¡No! Este no puede ser mi fin. Morir como un insignificante insecto. Me niego a aceptarlo. Tsuruko se quedó mirando estupefacta la cabeza a un parlante de Kamanue cuando, de repente, una espada Nichirin fue plantada a su lado. Gracias, niña. Tu espada es bastante buena. Shinichi deslizó con indiferencia un tubo de ensayo lleno de la sangre de Kamanue en el espejo plateado que llevaba a la cintura. Tsuruko de repente salió de su ensimismamiento, sus ojos se llenaron de admiración mientras tartamudeaba emocionada. S.S. Senpai. Eres increíble. ¿Quién eres? Shinichi miró la cabeza de Kamanue que se estaba disipando antes de patearla. Yo. ¿No me reconoces? Bueno, ya casi medio año. Soy Shinichi Moriki. ¿Has oído hablar de mí? ¿Shinichi Moriki? Oms. Esperar. Shinichi Moriki. La expresión de Tsuruko se torció en shock mientras lo miraba con incredulidad. ¿El bosque Ashira? ¿No era Shinichi Moriki el Ashira del bosque del que Matsudaira Senpai y los demás siempre hablaban? Pero ¿no dijeron que el Ashira del bosque había muerto luchando contra una luna superior? ¿Y entonces qué era aquello que tenía delante? ¿El fantasma de Ashira del bosque? Mientras Tsuruko cuestionaba su cordura, Shinichi también comenzó a tener dudas. ¿Por qué esta chica seguía boquiabierta como una idiota? ¿El cuerpo de cazadores de demonios ya se había olvidado de él? Eso no podía ser, solo habían pasado unos meses, ¿verdad? De repente, Shinichi giró bruscamente la cabeza. Justo ahora había sentido una presencia extremadamente familiar. Efectivamente, tan pronto como Shinichi se dio la vuelta, vio una pequeña figura. En el momento en que sus ojos se encontraron, los ojos heterocromáticos de él se encontraron con los violetas de ella, ambos se congelaron. Sin embargo, Shinichi quedó atónito por el aura imponente de Shinobu Kocho y su uniforme, completo con botones dorados. Maldita sea, solo ha pasado medio año y Shinobu ya se ha convertido en una Ashira. Mientras tanto, Shinobu se quedó congelada en el lugar mientras miraba el rostro de Shinichi. ¿De verdad es ese idiota de Shinichi? Su cara no ha cambiado nada. Ninguno de los dos habló y un silencio inquietante se instaló entre ellos. La extraña tensión hizo que Tsuruko escondiera silenciosamente la cabeza entre los arbustos. El Ashira del bosque y el Ashira de insectos parecen tener algo de historia. ¿Podría ser realmente cierto lo que dijo Matsudaira Senpai? Después de un largo silencio, Shinichi fue quien finalmente rompió la atmósfera incómoda. Con un suspiro, miró a Shinobu y dijo: ¿Cuánto tiempo sin verte, Shinobu?
¡Ah! En un instante, el filo de una espada Nichirin apareció ante sus ojos. Shinichi se quedó atónito mientras observaba la espada Nichirin que avanzaba hacia él sin ninguna vacilación. Había imaginado muchos escenarios de su reencuentro, pero ninguno de ellos involucraba esta situación. Sin atreverse a ser descuidado, Shinichi se retiró rápidamente para esquivar el golpe de Shinobu Kocho mientras gritaba: «Espera. Detente, Shinobu. Soy yo». Pero el rostro de Shinobu estaba oscuro, la sonrisa habitual que siempre llevaba había desaparecido por completo. En cambio, sus dientes estaban apretados con fuerza por la ira, lo que uno podría llamar rechinar los dientes. Al fallar su primer golpe, Shinobu simplemente levantó su espada Nichirin, golpeó ligeramente los dedos de sus pies y saltó alto en el aire. El auric estampado de mariposas en su cuerpo ondeaba con el viento, haciéndola lucir tan ligera y elegante como una mariposa. Respiración de insecto. Danza de la mariposa. Capricho. Swish. 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 Shinichi recibió 5 embestidas rápidas en sucesión y la intensidad dejó claro que no estaba bromeando. Shinichi acababa de recuperarse cuando vio que Shinobu atacaba nuevamente. Sinceramente, estaba empezando a enojarse. «Oye, niñita. No me presiones», gruñó Shinichi con disgusto, agarrando un palo de madera que había recogido del suelo con naturalidad. Un tenue resplandor esmeralda brilló sobre el palo y por un breve momento, la madera marchita pareció recuperar una vibrante vitalidad verde, aunque duró solo un instante. Usando el palo como espada, el ojo izquierdo de Shinichi brilló mientras canalizaba una oleada de energía vital. Respiración forestal. Cuarto curso. Danza del diente de león. En un instante, la figura de Shinichi parpadeó, moviéndose tan ligeramente como un diente de león a la deriva, evadiendo sin esfuerzo todos los ataques de Shinobu. Quebrar. De repente, una mano salió disparada y Shinichi agarró firmemente la muñeca de Shinobu, congelándolos a ambos en su lugar. Con una mezcla de irritación y diversión, dijo: «¿Ya te divertiste suficiente? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Desde cuándo te pusiste tan agresivo?». Debido a la diferencia de altura ya que Shinobu bajó la cabeza, Shinichi no vio el delicado y bonito rostro ahora lleno de tristeza, ni los ojos violetas brillando con lágrimas no derramadas. Suéltame. La voz de Shinobu sonaba extraña. Shinichi dudó por un momento antes de soltarla instintivamente, solo para que una espada afilada pasara nuevamente ante sus ojos. Maldita sea. Está muy enojada ahora. Con las venas casi estallando en su frente, a Shinichi ni siquiera le importó el tímido miembro del cuerpo de cazadores de demonios que se escondía entre los arbustos mirando el espectáculo. Desató su poder. Respiración forestal. Quinta forma. Corte de bambú elevado. Un corte diagonal esmeralda surgió del tosco palo de madera, haciendo un ruido metálico al sacarle la espada Nichirin a Shinobu de la mano. Antes de que pudiera reaccionar, una mano grande agarró la parte de atrás de su cuello y tiró de ella con fuerza. El paisaje giraba salvajemente ante los ojos de Shinobu. Cuando recuperó el sentido, se encontró firmemente acurrucada bajo el brazo de Shinichi. El aire se congeló por un segundo. Antes de que Shinobu pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, ¡tuac! Un sonido nítido silenció instantáneamente al mundo por un momento. Desde los arbustos al costado del camino, Tsuruko, mirando con los ojos muy abiertos, se quedó boquiabierta en estado de shock. ¿Qué? ¿Fue esto algo que se le permitió presenciar? Shinobu estaba igualmente aturdido. Ruido sordo. Shinichi le dio otro golpe en la frente mientras la regañaba enojado. Mocoso. Actúas con violencia. Atacando sin pensar. Ahora eres una Shira, ¿no sabes que debes seguir las reglas del cuerpo? Con cada palabra, Shinichi le golpeaba la frente sin piedad. Pum. 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 Los sonidos agudos se escuchaban continuamente, como si alguien estuviera golpeando una sandía. Finalmente, Shinobu se movió. Atrapada en una llave pasiva, una versión invertida de la de Tomioka Hiyu cuando sostenía a Shinobu, y con el brazo de Shinichi tan inflexible como el hierro fundido, ninguna cantidad de esfuerzo podía liberarla. Estúpido Shinichi. Para. Idiota. El dolor ardiente en su frente finalmente obligó a Shinobu a gritar. Pero Shinichi, completamente absorto en su frenética actividad, no mostró piedad. Realmente sonaba como si estuviera golpeando una sandía, el sonido de los golpes rápidos era doloroso de escuchar. Bofetada. Shinichi reaccionó rápidamente, atrapando la pequeña pierna que Shinobu levantó repentinamente para patearlo por detrás. Mirando fijamente el delicado zapato a escasos centímetros de su rostro, comentó burlonamente. Deberías haber escondido una cuchilla en la suela.
Todavía sosteniendo a Shinobu, la encontró y se sentó sobre una roca al costado del camino, sujetándole los brazos para evitar que se agitara. Después de haber descargado gran parte de su frustración a través de golpes en la frente, el agarre de Shinichi ahora era solo para calmarla. Bien, pequeño petardo, ¿atacas a la gente con tu espada sin siquiera dejarles explicarse? Al menos escucha a alguien primero. ¿No entendiste algo después de verme antes? Puedo explicarlo. Si sigues así de irascible, nadie se casará contigo, ¿lo sabes, Shinobu? Shinichi asumió que ella podría haber confundido su estado demonizado durante su batalla con Douma. A decir verdad, se había preparado mentalmente para que su identidad fuera expuesta, solo que aún no había descubierto cómo explicarlo. Poco a poco, Shinichi se dio cuenta de que algo no andaba bien. A pesar de sus divagaciones, Shinobu no respondió en absoluto, tenía la cabeza inclinada en silencio. Entonces, para su sorpresa, una lágrima cálida cayó sobre su mano, seguida de unos sollozos débiles pero inconfundibles. ¡Ay, no! Metí la pata. Me pasé. Efectivamente, cuando levantó vacilante la cara de Shinobu, se encontró con un hermoso rostro surcado de lágrimas. Shinichi se quedó helado. Incluso con 2 vidas de experiencia, rara vez había hecho llorar a una chica. ¿Y ahora qué? Presa del pánico, secó torpemente las lágrimas que caían en cascada por sus mejillas. Grandes gotas empaparon rápidamente su manga. Entre golpe y golpe, se disculpaba frenéticamente. Lo siento, Shinobu, es mi culpa. Solo quería molestarte un poco, pero no pude parar. Por favor, no llores, te lo ruego, me equivoqué. Tal vez las niñas realmente estaban hechas de agua. Una vez que empezaban a llorar, era como abrir un grifo, imposible de detener. Justo cuando Shinichi estaba perdido, Shinobu levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia él. Entre sollozos entrecortados, finalmente logró decir una frase entrecortada. Yo pensé, que nunca, te volvería a ver, golpear. La pequeña cabeza de cabello oscuro de Shinobu Kocho de repente presionó fuertemente contra el pecho de Shinichi, sus brazos agarrando su cintura firmemente mientras sus sollozos silenciosos se convertían en lamentos desenfrenados. Suruko entre los arbustos. Alerta de drama. Shinichi, que de repente fue abrazado por Shinobu. ¿Qué está pasando? Otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios llegan uno tras otro. Un fantasma ha vuelto a la vida. Después de un largo momento, el aturdido Shinichi finalmente pareció comprender y lentamente envolvió sus brazos alrededor de Shinobu. Con una voz inusualmente suave, susurró suavemente. Ya estoy de vuelta. Oye. No empujes. Me voy a caer. Yo también quiero ver. Hazme un espacio. Ah. ¿Quién? ¿Quién me pateó el trasero? Idiota. Un sonido crujiente resonó entre los arbustos mientras un grupo de miembros del cuerpo de cazadores de demonios se agolpaba, sus ojos curiosos miraban a través de los arbustos a 2 figuras sentadas no muy lejos. Bañadas por la luz de la luna, las siluetas de Shinichi y Shinobu parecían particularmente armoniosas, una escena que emocionó profundamente a los espectadores ocultos del cuerpo de cazadores de demonios. Impresionante. El Asira del bosque, desaparecido hace tiempo, está con el Asira insecto. Los secretos que el Asira del bosque y el Asira del insecto deben discutir, ¿por qué el insecto Asira lloró de repente tan tarde en la noche? Resulta que es porque. En cuanto a otro tema de la noche, cierta luna inferior probablemente estaba hirviendo de rabia, sintiéndose completamente ignorada. Allende. Después de su vergüenza anterior, Shinobu había ajustado su comportamiento y ahora estaba sentada obedientemente al lado de Shinichi, su delicado rostro había recuperado su sonrisa estándar. Sin embargo, en comparación con su sonrisa algo forzada anterior, esta vez, la sonrisa de Shinobu era más suave y más natural. Aparte de un ligero enrojecimiento en la frente, parecía una niña bien educada. Esta versión de Shinobu intrigó a Shinichi, después de todo, nunca la había visto tan tranquila y gentil antes. ¿No se suponía que ella debía ser fogosa y de voluntad fuerte? Ahora, Shinobu realmente se parece a Kanae, y el inconsciente Shinichi no tenía idea de que su transformación se debía a las palabras de cierta persona, detalles en el capítulo 117. Sin embargo, al enfrentarse a un Shinobu drásticamente cambiado, Shinichi se sintió un poco incómodo. Después de una larga separación, no sabía qué decir. Se involucraron en una conversación un tanto forzada, que consistió principalmente en que Shinichi hacía preguntas y Shinobu respondía obedientemente. Shinobu, ¿cuándo te convertiste en Asira? Hace un mes. Maté a 50 demonios y Oyakata-sama me ascendió. ¿En serio? Eres realmente impresionante, Shinobu.
Parece que ahora puedes cumplir la promesa que le hiciste a Kanae aún mejor. Por cierto, ¿cómo están los demás? ¿Cómo están los demás Ashira? ¿Y Kanae? Todos están bien, y mi hermana también. Solo que la última vez se lesionó gravemente y a veces se siente mal. Oh, eso es bueno. Sin saber qué más decir, Shinichi se quedó en silencio y el aire volvió a volverse incómodamente silencioso. En ese momento, Shinobu, que había estado sonriendo, giró cautelosamente su rostro para mirar furtivamente a Shinichi, luego se giró rápidamente, un leve rubor apareció en sus mejillas. De hecho, no fue solo Shinichi quien no sabía qué decir. Shinobu también estaba bastante nerviosa porque no sabía cómo expresarse. Durante el tiempo en que Shinichi se presumió muerto, su personalidad había cambiado significativamente y su motivación para convertirse en una Ashira se debió en gran medida a ver el sacrificio de Shinichi como una fuente de fortaleza. Quizás Shinichi no era consciente y ni siquiera la propia Shinobu se dio cuenta de que a través de su larga camaradería, ambos se habían colocado profundamente el uno al otro en sus corazones. Era solo que Shinichi aún tenía que descubrir estos sentimientos, mientras que el corazón de Shinobu ya los había nutrido. Originalmente, Shinobu pensó que desde que Shinichi se había sacrificado, sus sentimientos gradualmente se marchitarían y se transformarían en su motivación para seguir adelante. Sin embargo, el regreso de Shinichi rápidamente revivió esos sentimientos. La reacción anterior de Shinobu a la repentina aparición de Shinichi fue una respuesta emocional y instintiva. Ante el inesperado regreso de Shinichi, se sintió emocionada y preocupada al mismo tiempo, pensando que tal vez estaba imaginando cosas, una esperanza escondida debajo de la desesperación. Pero una vez que confirmó que efectivamente era Shinichi, su corazón se llenó de una inmensa alegría. Se ve bien, me gusta mirarlo, pero no sé cómo decirlo. Shinobu, aún no te lo he explicado. De hecho, ese día deberías haber visto mi condición, así que todos deberían saber mi identidad, ¿verdad? Sí, de hecho, lo soy. Shinichi dudó, luego miró seriamente a Shinobu, preparándose para confesar su identidad de demonio. Justo cuando estaba a punto de revelar que era un demonio, una pequeña mano suave de repente cubrió su boca. Con sus hermosos ojos violetas llenos de calidez, Shinobu dijo suavemente: no hace falta que lo digas. Oyakata-sama me lo ha dicho a mí y solo a mí. Creo en ti, Shinichi-kun, igual que Oyakata-sama. Oyakata-sama dijo que no revelaría tu secreto. Ese secreto es algo que solo tú puedes elegir compartir. Al mirar el hermoso rostro de Shinobu, Shinichi se sorprendió momentáneamente. Se había preparado para la posibilidad de exponer completamente su identidad dentro del cuerpo de cazadores de demonios, pero ahora, Oyakata-sama y Shinobu. Después de una larga pausa, Shinichi suspiró suavemente y dijo: gracias. Una vez más, el silencio cayó mientras Shinichi y Shinobu miraban la brillante luna en el cielo. Shinobu miró nuevamente a Shinichi y luego rompió el silencio silenciosamente. La luz de la luna esta noche es realmente hermosa. Inesperadamente, Shinichi asintió con seriedad. Es realmente bonito, grande y redondo. Las hermosas cejas de Shinobu se fruncieron levemente. Esto no era como lo que había leído en los libros. Ella cambió rápidamente su tono. Shinichi-kun, quiero agradecerte. Gracias por salvarnos a mí y a mi hermana, ya sea en la casa de medicina o en Osaka. Estoy realmente agradecida. Shinichi sonrió levemente. Nunca se arrepintió de haber salvado a las hermanas Kocho. No es nada, Shinobu. Siempre los he considerado familia, especialmente a ti, Shinobu. Eres diferente de Kanae, te veo como a mí. Con cada palabra que Shinichi decía, los ojos de Shinobu brillaban y su sonrisa se hacía más dulce, especialmente cuando Shinichi finalmente dijo que la veía como su. La expresión de Shinobu era así. Hermana menor. Choque. Efectos de iluminación. Shinobu. Los espectadores en las sombras. No, ese no era el resultado que ella quería oír. Sin embargo, completamente ajeno al repentino cambio de atmósfera, Shinichi se levantó alegremente y saludó al cielo. Pronto, un cuervo kasuga y adornado con flores de glicina aterrizó hábilmente en su brazo. Era el cuervo de Shinobu. Ver el cuervo hizo muy feliz a Shinichi. Extendió la mano y pinchó juguetonamente al cuervo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ian? ¿Cómo ha estado Iso últimamente? Ian también estaba emocionado de volver a ver a Shinichi. Desde que Shinobu había estado acompañando a Shinichi en misiones, Ian había desarrollado una buena relación con él. Incluso el cuervo de Shinichi, Iso, se llevaba bien con Ian y Shinichi, incluso había sentido una relación en ciernes entre los dos cuervos. Sin embargo, Iso había estado en mal estado últimamente, habiéndose quedado en la casa del cuervo desde que pensó que Shinichi había fallecido.
Había estado apático y no había volado en mucho tiempo. Ahora que Shinichi había regresado sano y salvo, Ian estaba muy contento y no podía esperar para volar de regreso a la sede del cuerpo de cazadores de demonios para compartir la buena noticia, con la esperanza de que Iso pudiera recuperar el ánimo. Atrapada por la emoción, Ian pasó por alto por completo la expresión ligeramente loca en el rostro de su dueño. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.